Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Epistocracia. Estamos conociendo algunos detalles y cómo se llevó a cabo esta investigación de lo que ayer se dio a conocer en la sede del Ministerio Público. Samuel. Bueno, sí, fiscal, yo tenía la pregunta o la duda de por qué ahorita es que está saliendo todo esto a luz. ¿Qué fue lo que motivó, digamos, que la agenda del Ministerio Público estuviera investigando específicamente este caso, lo que se reveló ayer, por ejemplo? ¿Por qué esto no había salido antes? ¿Por qué no se investigaba antes? Es tal vez un secreto a voces, pero ¿qué es lo que motivó a que este caso saliera a luz? Bueno, a veces los casos surgen de hallazgos de alguna investigación. Por otra parte, los casos son expuestos ante los tribunales de justicia cuando es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Cuando se considera que se tiene los elementos racionales suficientes para que las personas sean vinculadas a proceso penal. Y de hecho esta investigación no arrancó por ser dirigida a una persona, porque el derecho penal, nosotros decimos, quienes nos dedicamos al derecho penal, que es un derecho penal de acto, por las conductas que hayan realizado las personas, no es un derecho penal de autor dirigido específicamente a una persona. Lo que ocurre aquí es que a raíz de los hallazgos dentro de diligencias realizadas en el caso La Línea, se pudo tener todo este tipo de información. Encontró información de algunas entidades, cheques, facturas que justificaban gastos y se siguió la ruta y se permitió determinar a qué tipo de rubros iban dirigidos esos gastos. Le doy un ejemplo, en el caso de las plazas en el Congreso de la República, que es otro caso a cargo de la Fiscalía, ahí se recibió una información testimonial y que pudimos encontrar soporte para la misma. No es que en este momento a mí me surja la idea de voy a dirigir mi investigación en contra de determinada persona. Se ha dicho que era un secreto a voces, sí, pero muchas veces no nos podemos dejar guiar simplemente por rumores, sino tener algún elemento que permita fortalecer esa información. Siguiendo un poco en la pregunta de Samuel, muchos nos sorprendimos ayer con la información de las televisoras, esta forma de operar con unas empresas que eran encabezadas en ese entonces por la candidata Roxana Valdetti, los ingresos que se dieron a esas empresas por 17 millones de quetzales. Hoy vemos un campo pagado de las televisoras en donde dice Canal 3 y 7 que todas las adjudicaciones que tuvieron, los 200 millones que tuvieron luego de pauta durante esa administración, todo se cumplió en legalidad. ¿Dónde entonces, quisiéramos saber, estuvo el acto en donde se riñe con la ley fiscal? En no reportar o no ser financistas que estén debidamente registrados, sino que esos gastos dirigidos a la campaña electoral y en los que se hicieron pagos periódicos y sostenidos durante un periodo determinado no están reportados como financiamiento de ese partido político. Por lo tanto, estipula la ley que un gasto que se oculte o un aporte anónimo es considerado financiamiento electoral ilícito. Por otra parte, el análisis que se realizó es qué conveniencia había del financiamiento a esa campaña y al final nos encontramos con que el 75% de la publicidad que se pautó durante determinado periodo de gobierno era dirigida a determinados canales de televisión y que son los canales que se encuentran o que existe alguna vinculación, respetando siempre el derecho que ellos tienen, el derecho de defensa, sino que es la información preliminar que tiene el Ministerio Público. ¿Solicitaron ustedes qué eran estos servicios a los cuales pagaban o estos depósitos mensuales, periódicos? Se brindó la oportunidad y supuestamente era la realización de ciertas campañas publicitarias, de ciertos manuales, y cuando se pidió la información de dónde estaba el producto de esa asesoría o de ese trabajo que se realizó, nunca lo pudieron entregar porque simplemente no existió. José Carlos. Sí, fiscal, también durante estos días se ha estado conversando principalmente de qué medida o en qué medida, se puede establecer qué transacción bancaria es sospechosa y cuál no. Principalmente porque de alguna manera hay una responsabilidad directa o indirecta de algunos bancos que tutelan y que aceptan este tipo de movimientos bancarios.
Y la pregunta va, ¿cómo diferenciar una transferencia sospechosa y en qué momento el banco tiene que actuar y tiene que reportar esto a las autoridades competentes para poder iniciar una investigación? Bueno, este es más campo de competencia de la Intendencia de Verificación Especial y existen casos en que existe alguna responsabilidad de algún funcionario dentro de la entidad bancaria, el oficial de cumplimiento, que es un funcionario del banco, pero que tiene la obligación de realizar esos reportes ante la Intendencia de Verificación Especial. Y existen pues transacciones que son sospechosas o inusuales y pues el alertivo es que el movimiento bancario de determinada persona o entidad existe un pico que no es el normal, el movimiento normal que se tiene en cuentas bancarias, entonces tienen que ser reportados ante la Intendencia de Verificación Especial y tendría alguna responsabilidad del funcionario que directamente participó u omitió realizar ese reporte. Hacemos una pausa por un momento, vamos al siguiente corte, ya saben. Seguimos con esta conversación con el fiscal Juan Francisco Sandoval. Participe en esta conversación con la etiqueta SF Pistogracia. Volvemos luego de la pausa. Seguiremos con más de esta conversación con el fiscal jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y más detalles de la investigación que ayer conmocionó el escenario político guatemalteco.